estuve compartiendo con ustedes acerca, mi amado hermano, del Valle de los Huesos Secos. Y les hablé un poco. Abra su Biblia si la tienen, segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y les estuve hablando un poco acerca del Valle de los Huesos Secos, que eso es una realidad. No es algo, aunque se puede referir a una metáfora, es una realidad espiritual del ser humano. Que el ser humano puede vivir como un valle de huesos secos, es decir, estando muertos en vida. Y yo les explicaba con respecto a 4 dimensiones, que es la dimensión física, la dimensión de la mente, la dimensión de las emociones y la dimensión espiritual. Y ahorita quiero hablarles un poco de esto, mirando las diferentes dimensiones del ser humano. Y vamos a ver ahora desde otra óptica, desde otra perspectiva, en primer lugar, a los hombres naturales. ¿Sí? A los hombres naturales. Número 2, a los que nacieron de nuevo. Número 3, vamos a ver al hombre carnal. Y número 4, vamos a ver al hombre espiritual. Les repito, porque veo que solo van por el primero. Vamos a ver, en primer lugar, ¿cuál dije? El hombre natural. Número 2, los nacidos de nuevo. Número 3, los carnales. Y número 4, los espirituales. Y nos vamos a ubicar. El objetivo no es solo que usted reciba una información académica. El objetivo es que usted se ubique en uno de esos grupos. Amén. En uno de esos grupos nos tenemos que ubicar. Y la Biblia nos habla así, acerca de esa dimensión. Por tanto, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, dice la Escritura, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Amén, gloria a Dios. De gloria en gloria. Amén. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de una transformación que nos va a llevar a ser iguales al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Básicamente es lo que dice el texto, que ustedes y yo tenemos que ser transformados hasta alcanzar la dimensión de Cristo. Amén. Miren, y es por eso que usted no pelee con nadie. Amén. Es por eso que usted no debe tener celos de nadie, no tiene que tener envidia de nadie dentro de la iglesia. Amén. Porque aquí, a quien usted se tiene que parecer, o con el que usted tiene que competir, no es con el hermano. Usted se tiene que parecer a Cristo. Amén. De modo que cuando usted ve los errores del hermano y se desanima por los errores del hermano o del pastor, entonces usted se desenfocó, quitó la mirada de Cristo. Porque usted está viendo errores en quien no tiene que ver errores, porque usted no tiene que ser igual a su hermano, usted tiene que ser igual a Cristo. Y tiene que ser transformado, no en su hermano, tiene que ser transformado en Cristo. Amén. Cristo es la meta. Amén. Amén. Cristo es el objetivo. Amén. Para eso Dios constituyó la iglesia. Amén. Y en la iglesia constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto semejante al pastor. ¿Dice así la Biblia? No. No, semejante a quién? A Cristo. Usted se tiene que parecer a Cristo. Amén. La medida de la fe es la de Cristo. La estatura es la de Cristo. Amén.
Por lo tanto, si usted tiene que competir con alguien, no es contra su hermano, tiene que competir contra usted mismo, Amén. cada día superándose. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transformados. Esta palabra transformación, nosotros la vemos en la Escritura, se las he explicado varias veces. Vuelvo y se las explico. En la Biblia hay 3 palabras en griego para transformación. Y la primera palabra es palinexia, que nos habla del nuevo nacimiento. Palinexia, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento o nacer del Espíritu, como Jesús lo dijo, os es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Esta transformación es instantánea. Esta transformación no necesita mucho tiempo. Esa transformación solamente necesita un corazón sincero que le diga al Señor Jesús: Señor Jesús, yo soy un pecador y acepto que tú hiciste un sacrificio por mi vida, te entrego mi corazón y te reconozco como el Señor. A partir de ese momento de reconocer, de creer en Jesús, de recibirlo, pasamos a ser hijos de Dios. Y es en un momento. La segunda transformación, y es la que habla aquí el texto, es la metamorfos. La metamorfosis. Y la metamorfosis sí tiene que ver, es un proceso. Cuando usted acepta a Cristo, su espíritu ha nacido de nuevo. Pero cuando aquí habla de la transformación, no habla de la transformación del espíritu. Él ya fue nacido de nuevo. Habla de la transformación de la mente. Es decir, y la mente tiene que ver con el alma, no con el espíritu. De modo que el alma tiene que ser transformada. Y eso sí no es un momento, eso es en un proceso. Un ser humano que es procesado es un ser humano que se expone a la disciplina de Dios. Es decir, hay cosas que no me gustan, que Dios me dice, pero yo me expongo a ellas y aunque no me gustan, las voy a hacer. Es como cuando el jefe a usted le dice: haga tal cosa. ¿Y cuántas veces nos han dicho hagan algo y no nos gusta? ¿Verdad? Y no nos gusta. Porque tenemos un estilo de vida egocéntrico, porque nosotros hemos hecho de nuestra vida, como lo hablé hace días, edificando nuestra propia torre de Babel. Porque es lo que queremos y como nos gusta, y a mí me parece que las cosas son así. Y siempre nos gusta saltarnos la autoridad. Pero muchas veces no nos gustan las cosas, pero las hacemos. Amén. Porque queremos vivir en el proceso de Dios. Amén. Y ahí viene entonces la transformación de ¿qué, Cristian? Gracias, Cristian. No te digo, Mariana. Gracias, Cristian. Déjalo. Yo sé por qué pregunto. Entonces, mira, la transformación de la mente o del alma es progresiva. Amén. Por eso, aunque no te gusten muchas cosas, obedécelas. Porque las cosas no son como nosotros pensamos, es como Dios piensa. Amén. Y la tercera transformación es el hallazo. A-L-L-A-S-S-O. Y aquí es la transformación del cuerpo. Y la transformación del cuerpo también es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por allá en el versículo 52, 51, 53, por ahí, usted encuentra que en un momento, en un abrir y cerrar de
Ojo, seremos transformados Amén. en un momento. Lo incorruptible se va a vestir de incorrupción. Lo mortal de inmortalidad. ¿Sí? Y dentro de esa transformación, nosotros experimentamos cambios en la vida. Y lo primero que tenemos que experimentar nosotros es ser un hombre natural. Sea cristiano o no sea cristiano. Haya nacido en una familia cristiana o no. Hayan presentado al niño o no. Todo ser humano experimenta ser una persona natural. ¿Qué es una persona natural? Es alguien que no conoce básicamente al Señor. Y cuando hablamos de conocimiento, no estamos hablando de fe. Alguien puede tener fe en el Señor y no conoce al Dios en el cual tiene fe. ¿Sí me voy a entender? Amén. Se los explico otra vez. Yo puedo tener fe en que Matías existe. Y todo el mundo me habla de Matías. Y yo creo que Matías verdaderamente existe. Pero me preguntan, ¿y conoces a Matías? Y resulta que no lo conozco. El hombre natural puede creer en Dios, claro que puede creer en Dios. Pero no ha tenido un conocimiento del Dios en el cual ha creído. El conocimiento va mucho más allá de la fe o de tener un conocimiento teórico. Del conocimiento del que les hablo no es un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico. Es decir, estoy viendo al Dios en el cual creo. ¿Por qué oras? Yo le pregunto, ¿usted ora? ¿Por qué ora? Usted puede orar porque tiene fe, ok. En el caso mío, yo oro no solamente por la fe, sino porque oro al Dios que en cierta medida conozco y porque oro al Dios que quiero conocer, como dice la Biblia, plenamente. Amén. Amén. Entonces usted puede decir, sí, yo creo en Dios, pero ¿conoces a Dios? Si no lo conoces, de hecho, una persona que no ora, escuche lo que, una persona que no ora, una persona que se despierta y no da gracias a Dios, una persona que inicia su día y ni se acuerda que no conoce a Dios. Porque si usted conociera a Dios, usted se levanta y sabe que Él es una persona que toda la noche estuvo a tu lado. Amén. Toda la noche estuvo a tu lado. Te levantaste por Él. Toda la noche respiraste por Él. Y te despertaste y como sabes que es una persona, le dices, gracias Señor. Hoy estoy respirando. ¿Sí? Gracias. Cuando tú conoces a este Dios del cual predicamos, te aseguro que tú no te levantas así, ¡uy, qué hambre el café! No, lo primero es Dios. Amén. No te vas a estudiar sin antes buscar a Dios, así sea un momento. No te vas a trabajar sin antes buscar a Dios. Si no lo haces, aunque tengas fe, eres una persona natural. Una persona que no conoce a Cristo. Una persona natural. Una persona que fue presentada cuando era niño al Señor, pero no ha desarrollado fe, aunque lo hayan presentado. Y usted, no, yo voy a la escuelita dominical. Dios existe, Dios existe. Y para de contar, es una persona natural. Pero esa persona natural
tiene un momento en que va a cambiar de ese estado a lo que es el nuevo nacimiento. Nicodemo era un maestro de los fariseos. Es decir, Nicodemo tenía más conocimiento que todos nosotros juntos de quién era Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios hecho hombre, Dios hecho hombre le tuvo que decir: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Me estoy dando a entender? Es necesario que nazcas ¿cómo? De nuevo. A lo mejor tú estás aquí, o a lo mejor yo estoy predicando. Nicodemo también era un predicador, pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo en el momento en que entiende que necesita ser liberado. Una persona que nace de nuevo es una persona que entiende que su condición es que está muerto en delitos y pecados, que entiende que la paga del pecado es muerte y que necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Porque ningún otro, dice Hechos de los Apóstoles 4:12, hay salvación. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Amén. Y ese nombre es el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces llega un momento en que el niño de la escuela dominical entiende que no se trata de el Dios del pastor, que también es el Dios de él. Llega un momento en que los hijos del pastor tienen que entender que no es el Dios de mi papá pastor, es mi Dios y lo tengo que conocer de una manera personal. Amén. Hay un momento en que los que les gusta el canto y se meten en la alabanza, cantar, qué bonito cantar en la alabanza, dicen: yo tengo que conocer al Dios que alabo. Amén. Yo tengo que conocer al Dios que le estoy cantando. Amén. Los que sirven, yo tengo que conocer al Dios al que sirvo. Amén. A veces servimos y no sabemos a quién estamos sirviendo. Y tenemos que nacer de nuevo. Amén. Y el nacer de nuevo nos va a llevar a tener un conocimiento de Dios, no un conocimiento pleno, pero algo. Se abrieron mis ojos Amén. a una realidad diferente, a una dimensión diferente. Pero existe un tercer nivel en el progreso del ser humano y escúcheme bien, y aquí no sería como progreso, sino como cierta involución. No evolución, sino involución, que es lo que se ve dentro de la iglesia. Y es el hombre carnal, la mujer carnal. ¿Qué es una persona carnal? Es alguien que un día rindió su vida al Señor Jesucristo. Vamos en el carnal o del nacer de nuevo, tiene que ver. Disculpe, voy a retroceder un poquito. El nacer de nuevo tiene que ver con la gente bebé en Cristo. Y la Biblia nos habla en Hebreos capítulo 6 que hay gente que es un bebé en Cristo Jesús. ¿Cómo se tratan a los bebés? Se les trata con cuidado. Una persona que nace de nuevo necesita tener ¿qué? Un cuidado. Un cuidado. Necesitamos cuidarla para que vaya creciendo, en la fe. Una persona nueva necesita la protección de la iglesia. Cuando no se dan buenos cuidados, esa persona pasa a no vivir en el espíritu, sino en la carne. ¿Y qué es una persona carnal? Es una persona que tiene mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque fue instruida, recibió conocimiento como el que ustedes reciben hoy. Está recibiendo un conocimiento, pero no lo pone por obra. Es una persona carnal.
Romanos capítulo 8 nos habla, si bien es cierto, de la vida del Espíritu, pero abre también algunos paréntesis para hablar de las personas carnales. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante dice, y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Una persona carnal, entonces, están por montones en la iglesia. No crea que la iglesia no está llena con gente. Las iglesias están llenas de gente carnal. Pero allí es lo interesante. Si usted mira, el nacimiento de nuevo es en un momento. Pero ahí es donde empieza la persona a luchar por ser cambiado o dejarse que los errores lo arrastren. Una persona carnal puede ir siendo transformada, sobre todo los que un día vivieron mucho tiempo sin Dios. No tanto los que nacieron en la iglesia, los que nacieron en la iglesia 18 años vírgenes, 19 años vírgenes. ¿Me oye entender? Muchos quieren llegar al matrimonio vírgenes. ¿Sí me explico? Pero los que vienen del mundo, no, ellos a los 12, 13 años ya le están dando educación sexual, supuestamente. Yo digo corrupción sexual. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Y cuando del mundo llegamos así a la iglesia, ahí es donde empiezan a haber muchas dificultades. ¿Por qué empiezan a haber muchas dificultades? Porque hemos experimentado las delicias del pecado. Porque la mayoría de pecados no son feos. La mayoría de pecados deleitan la carne, aunque traigan muerte. Y entonces cuando el ser humano nace de nuevo y le dice, Señor, aquí está mi vida, soy un pecador, nació de nuevo, hay que cuidarlo porque es un bebecito. Ay, pero esa persona empieza a luchar. Empieza a luchar, ¿por qué? Porque resulta que llegaron las fiestas del pueblo, de la ciudad. Y si era bien parrandero, eso lo atrae. ¿Sí? Hay gente que cuando llega fin de año, reunión de familia, y no voy a tomar trago, y no porque lo impidieron, sino porque ya hay una conciencia en él que le dice no debes hacerlo, pero llegó y vamos, y de brindis en brindis, de tomate en tomate, hermano, llena la caja y se termina emborrachando. Pastor, pero una copita, pero un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el ser humano llega a la iglesia con unos hábitos, y la mayoría de hábitos son malos. Y llega a la iglesia y empieza a aprender nuevas y buenas costumbres. Pero hay otra naturaleza dentro, dice la Escritura, que quiere llevar a esa persona a su antigua vida. Vive ese proceso. Esa persona experimenta luchas espirituales, luchas emocionales, luchas sentimentales. Y esa persona puede, aunque tenga luchas, ser un vencedor. O esa misma persona, cuando llegan las luchas, esa misma persona, créame que puede sucumbir ante esas luchas. Ni siquiera lucha, sino que se cae por cualquier cosa. Dice, yo no veo al diablo que quiera que me caiga, pero yo sí me quiero caer. Es una persona que se deja arrastrar por las pasiones. Y dentro de la iglesia tiene que comprender
que todos hemos vivido y tal vez vivimos este tipo de luchas. Muchos luchamos día a día y caemos en la mentira, caemos en el enojo, caemos en el chisme. Todavía arrastramos, por favor apague, Yolanda. Arrastramos cosas y dejamos que eso nos arrastre. Eso es un común denominador de todos. Es por eso que dentro de la iglesia nadie debería coger una piedra para arrojársela a otra persona, porque todos estamos expuestos o tenemos luchas, no con lo mismo. A lo mejor dice, ay, es que ese es bien chismoso. Pero si el chismoso te contara que tú eres, que a lo mejor lo tuyo no es el chisme, sino otra cosa. ¿Sí? Entonces el hombre carnal es aquel que tiene la información de lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Y el carnal tiene que ser transformado para llegar a ser un hombre espiritual. Amén. Y un hombre espiritual es un hombre que aprendió a depender totalmente de Dios. Amén. Un hombre espiritual tendrá tentaciones, sí las tiene. Jesús era espiritual y el diablo lo tentó. Pero un hombre espiritual, al depender totalmente de Dios, es un hombre que cualquiera que sea la tentación, la va a superar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y si por algún motivo se resbaló, no se quedó en el piso, así vea, se cayó y no empieza selfie en el Facebook. Me caí, pequé. No se quedó subiendo selfies de la desgracia de su vida. Ese ser humano se cayó y reaccionó y dijo, Señor, aquí estoy. Me caí, pero voy a seguir adelante. Amén. El carnal le gusta estar caído, pero el espiritual cuando se resbala, va y se levanta y dice, Señor, aquí estoy. No soy digno, pero aquí estoy. ¿Qué vas a hacer conmigo? Amén. El espiritual es una persona que, como dice aquí, es una persona que va siendo transformado de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una persona que todos los días de su vida procura parecerse más a Dios. Es una persona que entiende que el estándar de calidad es Cristo. Amén. Es una persona que se quiere parecer a Dios. Es una persona que le dice todos los días a Dios, Señor, más de ti. Es una persona que se expone a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, analice. Usted puede ser un natural, alguien que tenga fe en Dios, pero no lo conoce. A lo mejor nació de nuevo, aceptó a Cristo. En su corazón le rindió su vida al Señor Jesús. ¿Sí? Y necesita ser tratado todavía como un bebé. Pero por Dios no pueden haber bebés de 40 años. Eso es antinatural. Por eso es que yo le digo, cuando llegue una persona nueva, no se abracen los mismos con los mismos. Siempre es la misma galladita entre ellos. Yo siempre digo, vayan donde el bebé.
Vayan donde el nuevo, abrácenlo, atiéndanlo. Qué bueno que hayas venido, bienvenido, espero verte en el próximo culto. Te invito a un café. ¿Sí me voy a entender? Pero no, los mismos con los mismos. Y por falta de cuidado, por falta de dirección hacia estas personas empiezan a librar esas luchas fuertes que los llevan a vivir un mes en la iglesia y un mes en el mundo. O en la iglesia santos y fuera de la iglesia diablos. Eso es lo que hace una persona carnal. Una persona que no ha sido expuesta a la presencia de Dios. Porque quien es expuesto a la presencia de Dios, quien se expone a la presencia de Dios, una persona que es transformada. Es una persona que entiende que nada ni nadie lo puede sacar, apartar del camino. Porque está en un proceso de formación, en un proceso de crecimiento, en un proceso de cumplimiento de propósitos. Y cuando nos exponemos a la presencia de Dios, se puede caer uno aquí, se puede caer otro acá, yo sigo. Y si puedo darle la mano para levantarlo, lo tengo que hacer. Levantar al caído, no pisotearlo, levantarlo. ¿Y cuál es el objetivo? Seguir hacia adelante. Amén. Pero ¿qué es que sucede mucho dentro de congregaciones? Yo cuando veo el comportamiento de unos contra otros, y no contra todos, entre algunos, esos roces y como que no se toleran, yo digo como que ellos piensan que allá va a haber diferentes cielos. Como que este es el cielo mío y de los que aman. En los otros, Dios verá dónde los pone, pero aquí no es así, no es como usted quiera. Amén. No es como usted quiera. En cambio yo sí quisiera que todos se vayan al cielo, pero que en el cielo te toque al que odiaste aquí, al que aborreciste. ¡Oh! Y que te toque a que si les toca dormir junticos, que duerman juntos. Que ahí sí que vivas el infierno en el cielo con esa persona, hasta que le ames. Amén. Amén. Hasta que le ames. Ojalá fuera así. Pero si no te llevas bien con tu hermano aquí, si no amas a tu hermano aquí, a quien ves, ¿cómo dices que amas? A Dios, a quien no ves. El espiritual, en cambio, se expone. Señor, aquí estoy. Ayúdame. El espiritual no anda pidiendo cosas materiales, aunque las necesite. El espiritual piensa más en pedir cosas espirituales, crecimiento personal. El espiritual, hermano, siempre está buscando la manera de ver a Dios en su vida reflejado y reflejar al Dios que lo está reflejando a él. Así como Cristo, dice Hebreos capítulo 1, es el resplandor de la gloria. Ustedes y yo tenemos que ser el resplandor de la gloria de Cristo también. Amén. Que seamos nosotros un pueblo diferente, personas diferentes. Por eso al comienzo decía, oremos, Señor, santidad, santifícanos. ¿Por qué? Porque la santidad es separación. Es decir, me separo del mundo. Y no hablo del mundo de esto, de continente. Como que me separo y empiezo a flotar. No. Del pecado de este mundo. Me hago diferente al mundo. Me hago diferente a las personas que no tienen a Dios. Me hago diferente a ellos para ser igual a ¿quién? A Cristo. ¿En qué lugar está usted? ¿Todavía hay que tratarlo como un bebé? ¿Cuántos años tienes?
y te enojas por cualquier cosita. Por cualquier cosita te enojas. Por cualquier cosita te desanimas. O eres ese que dice, pastor, de verdad, la lucha es dura, pero ahí vamos. Me cae mal, pastor, pero ahí vamos. Porque mi mirada la tengo puesta en Cristo. ¿Sí me voy a entender? Amén. O eres ese espiritual que todos los días se expone a Dios. Que pasas tiempo con Dios. No los domingos nomás. Porque quiero decirle, hay gente que solo es de cultos cristianos. No tenemos que ser solo de cultos cristianos. El cristianismo es un estilo de vida, es todos los días donde nos exponemos a Él. Decimos, Señor, quiero reflejarte a ti, ya no yo, desaparéceme a mí, pero amén. Pero a veces como que decimos, Señor, escóndase que quiero brillar yo. No se trata de nosotros el cristianismo. No se trata de nosotros la salvación. Se trata de Jesús. Amén. De Jesús y solo de Jesús. Gloria a Dios. Por eso tenemos que ir progresando en nuestra vida. Un día fuimos gente natural. Creíamos en Dios, pero no lo conocíamos. Un día Él nos convenció del pecado, nacimos de nuevo y empezamos esa lucha, esa batalla, que te arrastra al pecado a vivir muerto en delitos y pecados, aún dentro de la iglesia, o esa batalla que dice, el pecado ya no me domina a mí. Y cuando tú empiezas a luchar en ese batallar diario, te vuelves una persona espiritual. ¿En qué puesto te colocarías tú? ¿En qué lugar? Por eso te dije, vas a recibir una información, pero quiero que te ubiques en qué lugar de estas 4 etapas en la vida del hombre estás. Y no puedes quedarte allí. Amén. Tienes que avanzar. Amén. Y si te consideras que ya tienes una aureola, que eres el santo de los santos, tengo que decirte que el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Tienes que seguir avanzando. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias.